Algo ha cambiado a 124 años luz de la Tierra. El telescopio James Webb ha apuntado sus espejos hacia el planeta K2-18b, que gira alrededor de una enana roja en la constelación de Leo, y ha descubierto una molécula que en nuestro planeta solo producen los organismos vivos. El dimetilsulfuro, un gas con un olor característico que en la Tierra desprenden las algas marinas y las bacterias. Un gas para el que los científicos no conocen ningún proceso abiótico de formación en la atmósfera de un planeta de tipo terrestre. Y ahí está, en el espectro de una lejana supertierra, como la firma de un mensaje que llevábamos tanto tiempo buscando. Datos obtenidos. El análisis ha concluido. Pero ya han pasado 3 meses y no hay ningún anuncio oficial. La NASA guarda silencio. La Agencia Espacial Europea guarda silencio. Y en los canales cerrados de la comunidad astronómica circulan rumores sobre observaciones adicionales, cuyos resultados se mantienen por ahora bajo el sello de la estricta precaución científica. ¿Qué vio James Webb en K2-18b que hizo que las mentes más brillantes de nuestro tiempo se tomaran un respiro antes de anunciar lo que podría ser el descubrimiento del milenio? Quédese hasta el final, porque descubrirá qué datos han hecho que la comunidad científica contenga la respiración. ¿Por qué este descubrimiento podría reescribir nuestra comprensión de la vida en el universo? ¿Y qué hay detrás del silencio de la NASA durante los últimos 3 meses? Y si este misterio te ha intrigado tanto como a mí, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ninguna novedad a medida que se desarrollen los acontecimientos. Escriba en los comentarios desde dónde nos ve, qué hora es allí y qué piensa sobre este nuevo descubrimiento. Y si quiere ayudar a que la comunidad crezca, comparta este vídeo en X, Facebook, Reddit o simplemente en sus chats grupales. Usted es la razón por la que podemos seguir buscando historias como esta. Así que gracias por su apoyo. Empecemos por lo que es este planeta, que se ha convertido en el centro de atención de todo el mundo astronómico. K2-18b fue descubierto en 2015 por el telescopio espacial Kepler durante su misión ampliada CAP-2. Es una supertierra, un planeta con una masa aproximadamente 8 veces y 63 centésimas mayor que la de la Tierra y un radio 2 veces y 6 décimas mayor que el de la Tierra. Gira alrededor de la enana roja K2-18, una estrella de clase espectral M, que es mucho más fría y tenue que nuestro Sol. La planeta completa una vuelta alrededor de su estrella en 33 días terrestres. Y esto es lo más importante. La órbita de K2-18b se encuentra justo en la zona habitable de su estrella. Esto significa que la temperatura en la superficie del planeta teóricamente permite la existencia de agua líquida. No hace demasiado calor como para que el agua se evapore. No hace demasiado frío como para que se congele para siempre. Es precisamente en este estrecho rango de distancias de la estrella donde las condiciones son adecuadas para la vida, tal y como la conocemos. Pero K2-18b no está sola en su sistema. Tiene una planeta vecina, K2-18c, que gira más cerca de la estrella y es definitivamente demasiado caliente para la vida. Ambos planetas orbitan alrededor de su enana roja a una distancia de solo 124 años luz de nosotros. En términos espaciales, es el barrio de al lado. Lo suficientemente cerca como para que nuestros telescopios más potentes puedan estudiar la atmósfera de este planeta con un nivel de detalle que era impensable hace solo 10 años. Y es precisamente esta proximidad, esta accesibilidad para la observación, lo que ha convertido a K2-18b en uno de los objetivos prioritarios del telescopio James Webb desde el inicio de su trabajo científico. Los primeros indicios de algo inusual aparecieron ya en 2019, cuando los datos del telescopio Hubble mostraron signos de vapor de agua en la atmósfera de K2-18b,
fue un descubrimiento significativo en sí mismo. Vapor de agua en la atmósfera de un planeta en la zona habitable. Uno de los ingredientes clave para la vida, descubierto donde puede existir en forma líquida en la superficie. La comunidad científica reaccionó con un optimismo cauteloso. El vapor de agua es importante, pero no suficiente. Se necesitan más datos. Se necesita un análisis más detallado de la composición atmosférica. Y aquí es donde entra en escena James Webb, el telescopio espacial más potente jamás lanzado por la humanidad. James Webb comenzó sus observaciones de K2 18b en el año 2023. Sus instrumentos infrarrojos, que funcionan en longitudes de onda inaccesibles para el Hubble, permitieron obtener espectros de la atmósfera del planeta con un nivel de detalle sin precedentes. Cada vez que el planeta pasa por delante de su estrella, una pequeña parte de la luz estelar atraviesa la atmósfera del planeta. Las moléculas de gas de la atmósfera absorben la luz en determinadas longitudes de onda, dejando huellas características en el espectro. Es como una firma química. Cada molécula absorbe la luz a su manera, creando un patrón único. Y al analizar estos patrones, podemos determinar de qué está compuesta la atmósfera de un planeta lejano sin enviar ninguna sonda allí. Los resultados de las primeras observaciones de James Webb se publicaron y confirmaron la presencia de vapor de agua. Pero había algo más en los datos. Indicios de metano, dióxido de carbono. La atmósfera de K2 18b resultó ser rica en carbono e hidrógeno. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Los modelos mostraron que este planeta podría ser lo que se conoce como un mundo gaitiano. Imagínese un planeta cubierto por un océano global con una profundidad de cientos de kilómetros. Bajo este océano, bajo una presión de agua inimaginable, se encuentra un manto de formas exóticas de hielo que solo existen en condiciones extremas. Y sobre el océano, una densa atmósfera de hidrógeno. Un mundo de agua bajo una cúpula de hidrógeno. Un mundo donde la frontera entre el océano y la atmósfera es difusa, donde no existe una superficie sólida en el sentido que conocemos. Este descubrimiento fue emocionante en sí mismo. Los mundos gaitianianos son una clase teórica de planetas cuya existencia se había predicho, pero nunca se había confirmado con observaciones. Y ahora K2 18b podría convertirse en el primer ejemplo real de un mundo así. Un planeta océano bajo un cielo de hidrógeno. Un lugar radicalmente diferente de la Tierra, pero potencialmente habitable. Porque donde hay agua, puede haber vida. Al menos esa es nuestra hipótesis de trabajo, basada en el único ejemplo que conocemos, nuestro propio planeta. Pero la comunidad científica no se apresuró a sacar conclusiones. La interpretación de los datos de James Webb suscitó un debate. Algunos investigadores señalaron explicaciones alternativas a las características espectrales observadas. Quizás no se trate de un mundo gaiteano, sino de un mani-Neptuno, con una atmósfera densa que oculta una capa gaseosa sin superficie sólida o líquida. Quizás la atmósfera de hidrógeno es tan densa y caliente bajo presión que no puede existir vida allí. La controversia continuó. Se necesitaban más observaciones, y James Webb siguió observando. En el verano de 2024, el telescopio realizó una serie de observaciones adicionales de K2 18b. Esta vez se utilizaron diferentes instrumentos y diferentes modos de espectroscopia para obtener una imagen lo más completa posible de la composición atmosférica. Los datos se recopilaron durante meses. Cada tránsito del planeta frente a la estrella añadía nuevos detalles al espectro. Los astrónomos buscaban confirmación de la presencia de metano. Intentaban precisar la cantidad de vapor de agua. Comprobaban la presencia de otras moléculas que pudieran dar información sobre los procesos químicos en la atmósfera. Y en estos datos, en estas líneas espectrales cuidadosamente recopiladas, apareció una anomalía. Una señal débil,
apenas perceptible entre el ruido, pero estadísticamente significativa. Una línea espectral en una longitud de onda correspondiente a la absorción de luz por la molécula de dimetilsulfuro. La fórmula de esta molécula es 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 1 átomo de azufre. En la Tierra, el dimetilsulfuro es producido por el fitoplancton, algas marinas microscópicas que viven en las capas superiores del océano. Es un subproducto de su metabolismo. Es un gas con un olor característico que asociamos con el mar. Y este gas, este biomarcador, apareció en el espectro de un planeta a 124 años luz de nosotros. El equipo que analizó los datos comprobó los cálculos muchas veces. La línea espectral estaba ahí. Débil, pero estable. Estaba presente en varias observaciones independientes. No se trataba de un artefacto ni de un error en el procesamiento de los datos. El dimetilsulfuro estaba realmente presente en la atmósfera de K2-18b. Y aquí es donde comienza el problema. Porque no conocemos ningún proceso abiótico natural que pueda producir dimetilsulfuro en cantidades significativas en la atmósfera de un planeta de este tipo. En la Tierra, este gas es producido por la vida. Solo por la vida. La actividad volcánica no lo produce. Las reacciones químicas en la atmósfera tampoco lo producen. Aparece donde hay actividad biológica. Y ahora se ha detectado en un planeta en la zona habitable de otra estrella. Imagínese el momento en que el investigador vio por primera vez esta línea espectral en su pantalla. La primera reacción fue de incredulidad. Verificación de datos, recalibración de instrumentos, búsqueda de posibles fuentes de contaminación o errores sistemáticos. Pero la línea permaneció en su lugar. Luego viene la comprensión de la magnitud de lo que esto puede significar. Si realmente se trata de dimetilsulfuro, si la interpretación es correcta, entonces es potencialmente el primer descubrimiento de una biosignatura en un exoplaneta. La primera prueba de que existe vida fuera de la Tierra. No en nuestro sistema solar, donde buscamos microbios bajo el hielo de Encelado, o en los antiguos lagos de Marte, sino en un planeta que gira alrededor de otra estrella. Vida en otro sistema planetario. Vida surgida independientemente de la terrestre. Si se confirma, lo cambiará todo. Pero la ciencia no funciona sobre la base de descubrimientos aislados y reacciones emocionales. La ciencia exige reproducibilidad. Exige la exclusión de explicaciones alternativas. Exige el consenso de la comunidad científica antes de hacer una declaración extraordinaria. Y la declaración de que hemos descubierto vida en otro planeta es la declaración más extraordinaria que se pueda imaginar. Por eso, el equipo que trabajó con los datos de James Webb no acudió a la prensa con titulares sensacionalistas. Hicieron lo que hacen los verdaderos científicos. Comenzaron a verificar metódicamente cada posibilidad, cada explicación alternativa, antes de hacer cualquier declaración pública. La primera pregunta que había que resolver era: ¿se trata realmente de dimetilsulfuro o la línea espectral puede deberse a otra cosa? Las moléculas de diferentes tipos a veces tienen características espectrales en longitudes de onda cercanas. ¿Podría ser otra molécula que hemos confundido con dimetilsulfuro? El equipo realizó una simulación detallada. Comprobaron los espectros de todas las moléculas conocidas que, en teoría, podrían estar presentes en la atmósfera de K2-18b. Buscaron coincidencias, y el resultado mostró que la explicación más probable de la línea espectral observada era, efectivamente, el dimetilsulfuro. Otras moléculas o bien no daban una coincidencia exacta, o bien requerían condiciones que contradecían el resto de observaciones de la atmósfera del planeta. Segunda pregunta: ¿puede el dimetilsulfuro formarse en la atmósfera de K2-18b de forma abiótica, mediante algún proceso que aún no hemos tenido en cuenta?
Esta es una pregunta más compleja. La química de las atmósferas de los exoplanetas es un campo en el que aún hay mucho por descubrir. Apenas estamos empezando a comprender qué reacciones son posibles en condiciones radicalmente diferentes a las terrestres. Una atmósfera densa de hidrógeno, alta presión, radiación ultravioleta de una enana roja. ¿Es posible que en tales condiciones exista alguna vía química exótica para la formación de dimetilsulfuro sin la participación de la biología? El equipo recurrió a especialistas en química atmosférica. Se pusieron en marcha modelos informáticos que simulaban reacciones químicas en diferentes condiciones. Y el resultado fue desalentador. No pudieron encontrar ningún mecanismo abiótico plausible que produjera dimetilsulfuro en las concentraciones observadas. Esto no significa que tal mecanismo no exista. Solo significa que, si existe, se encuentra fuera del alcance de nuestros conocimientos y modelos actuales. Y aquí surge el dilema. Por un lado, tenemos el descubrimiento de una molécula que en la Tierra es un biomarcador. Por otro lado, no podemos descartar por completo la posibilidad de un proceso abiótico desconocido para nosotros. ¿Qué hacer en una situación así? ¿Anunciar el descubrimiento de una posible biosignatura y arriesgarnos a equivocarnos? ¿O guardar silencio hasta obtener pruebas adicionales absolutamente irrefutables? La historia de la ciencia está llena de ejemplos de declaraciones precipitadas que luego resultaron ser erróneas. Recordemos la situación con el fosfina en Venus. En 2020, un grupo de investigadores anunció el descubrimiento de fosfina en la atmósfera de Venus. El fosfina es otra molécula que en la Tierra se produce principalmente mediante procesos biológicos. El descubrimiento se presentó como una posible prueba de vida en las nubes de Venus. La comunidad científica y la prensa reaccionaron con gran interés. Pero los análisis posteriores revelaron problemas con la interpretación de los datos. Otros equipos no pudieron confirmar la presencia de fosfina. Surgieron dudas sobre los métodos de procesamiento de los espectros. Y poco a poco, el consenso cambió. Lo más probable es que el descubrimiento inicial fuera un artefacto o el resultado de una interpretación incorrecta. La vida en Venus volvió a ser una idea puramente especulativa, y la reputación de los investigadores se vio afectada. El equipo que trabaja con los datos de CADOS 18b recuerda perfectamente la historia del fosfina. Entienden que el precio del error es enorme. Anunciar una biosignatura y equivocarse no es solo una vergüenza científica. Es un golpe a la confianza de la sociedad en la ciencia. Es combustible para los escépticos y los conspiradores. Es el riesgo de desacreditar todo el campo de la búsqueda de vida extraterrestre. Por eso actúan con la máxima cautela. Realizan comprobaciones adicionales. Buscan confirmación independiente. Consultan con sus colegas. Y hasta que no se completan todas estas comprobaciones, no hacen declaraciones públicas. De ahí el silencio. De ahí los 3 meses sin noticias oficiales, a pesar de que los rumores ya se han filtrado en la comunidad científica. Pero supongamos por un momento que la interpretación es correcta. Entretengámonos con la idea de que el dimetilsulfuro en CADOS 18b realmente tiene un origen biológico. ¿Qué significa esto? ¿Qué imagen del mundo nos da? Imaginen un planeta cubierto por un océano global. Hay cientos de veces más agua que en la Tierra. El océano es tan profundo que, en el fondo, bajo una presión monstruosa, el agua se convierte en formas exóticas de hielo, más densas que el agua líquida. Sobre el océano hay una atmósfera densa, compuesta principalmente por hidrógeno, con una mezcla de vapor de agua, metano y dióxido de carbono. La estrella, una enana roja, brilla con poca intensidad, pero de forma constante. El planeta recibe aproximadamente la misma energía de su estrella que la Tierra recibe del Sol, a pesar de que su órbita es más cercana porque la estrella es más fría.
En las capas superiores de este océano, donde la luz de la estrella aún puede penetrar a través de la atmósfera de hidrógeno, podrían existir microorganismos, algo similar al fitoplancton de la Tierra. Organismos que utilizan la energía de la luz para la fotosíntesis, produciendo moléculas orgánicas a partir del dióxido de carbono y el agua. Y en el proceso de su metabolismo, liberan dimetilsulfuro como subproducto, al igual que lo hacen las algas terrestres. Estos organismos no se parecerían a los terrestres. Han evolucionado en condiciones radicalmente diferentes, bajo un cielo de hidrógeno, en agua saturada de metano, a una temperatura más baja y con un espectro de luz diferente del de una enana roja. Pero los principios básicos podrían ser los mismos. Uso de la energía de la luz para sintetizar materia orgánica, liberación de gases residuales del metabolismo. Si existe vida en K2-18b, es una vida que surgió independientemente de la terrestre. El planeta se encuentra a 124 años luz. No es posible ningún intercambio de material entre nuestros mundos. Esto significaría que la vida surgió 2 veces, al menos 2 veces, en nuestro sistema solar y allí alrededor de la enana roja K-18. Y si la vida surgió 2 veces dentro del alcance de nuestros telescopios, las implicaciones estadísticas son abrumadoras. ¿Cuántos mundos habitables más existen en la galaxia? ¿Cuántos planetas hay en los que la evolución ha seguido su curso, creando formas de vida que ni siquiera podemos imaginar? Pero volvamos a la realidad de las observaciones, y no nos adelantemos demasiado. Se ha detectado dimetilsulfuro. Es un hecho registrado en los datos. La interpretación de este hallazgo es donde comienza la incertidumbre, y la comunidad científica está dividida. Hay quienes consideran que los datos son lo suficientemente convincentes como para considerar seriamente la hipótesis biológica. Hay quienes insisten en ser más cautelosos, señalando las lagunas en nuestra comprensión de la química de las atmósferas. Hay escépticos que creen que aún sabemos muy poco sobre los exoplanetas como para sacar conclusiones sobre los biomarcadores. Y hay optimistas que ven en ello el comienzo de una nueva era. Una era en la que por fin responderemos a la pregunta de si estamos solos en el universo. La clave está en lo siguiente. Incluso si el dimetilsulfuro en K2-18b tiene un origen biológico, eso no significa que allí exista vida inteligente o civilización. Estamos hablando de posibles microorganismos, de algo que tal vez no sea más complejo que las bacterias o las algas unicelulares. Pero incluso eso sería un descubrimiento de enorme magnitud, porque el descubrimiento de las formas de vida más simples en otro planeta respondería a una de las preguntas más fundamentales que se ha planteado la humanidad. ¿Es la vida una característica única de la Tierra, o es un fenómeno común en el universo? Ahora profundicemos en lo que está sucediendo entre bastidores en el proceso científico en este mismo momento, mientras escuchas este vídeo. Los datos de James Webb están en manos de varios grupos de investigación independientes. Cada equipo realiza su propio análisis utilizando sus propios métodos de procesamiento y modelización. Se trata de un procedimiento estándar en astronomía, especialmente cuando se trata de descubrimientos potencialmente revolucionarios. El objetivo es llegar a un consenso. Si varios equipos independientes, utilizando diferentes enfoques, llegan a la misma conclusión, esto aumenta considerablemente la confianza en el resultado. Por el contrario, si las interpretaciones difieren, es una señal de que se necesitan datos adicionales o una comprensión más profunda del problema. Según información no oficial que circula en los círculos astronómicos, al menos 2 grupos independientes han confirmado la presencia de dimetilsulfuro en sus análisis de datos. La línea espectral es estable, no desaparece cuando se utilizan diferentes métodos de procesamiento. Es una buena señal. Pero confirmar la presencia de la molécula es solo el primer paso. El siguiente paso
es comprender su origen. Y aquí es donde comienzan las discrepancias. Algunos investigadores consideran que la hipótesis biológica es la más plausible basándose en los datos disponibles. Otros insisten en que debemos considerar todas las posibles explicaciones abióticas, por improbables que parezcan, antes de recurrir a la biología. Hay otro factor que complica la situación: la calidad de los datos. La línea espectral del dimetilsulfuro es débil. Se encuentra al límite de la sensibilidad de los instrumentos de James Webb. Para aumentar la certeza, se necesitan observaciones adicionales, más tránsitos del planeta frente a la estrella, más horas de observación para acumular la señal y reducir el ruido. Y esas observaciones están previstas. James Webb volverá a K2 18b en los próximos meses para recopilar más datos. Cada nueva observación reforzará el caso del dimetilsulfuro o lo pondrá en duda. Y solo después de acumular una cantidad suficiente de datos, la comunidad científica podrá llegar a una conclusión definitiva. ¿Y si realmente se trata de vida? ¿Qué pasaría si, dentro de unos meses o un año, la NASA y sus socios anunciaran que se ha confirmado la presencia de dimetilsulfuro en K2 18b y que la explicación más probable es biológica? ¿Cómo cambiaría el mundo tras tal anuncio? Sería un momento que pasaría a los libros de historia, el momento en que la humanidad descubrió que no está sola en el espacio, no en el sentido de encontrarse con extraterrestres humanoides, sino en el sentido de darse cuenta de que la vida no es una casualidad, ni una rareza única que ocurrió una vez en un planeta, sino un fenómeno universal que surge en todas partes donde hay condiciones adecuadas para ello. Las implicaciones religiosas, filosóficas y culturales de tal descubrimiento son difíciles de sobreestimar. Para algunos, esto confirmará la antigua creencia de que el universo está lleno de vida, que solo somos un hilo en el enorme tapiz cósmico de la biología. Para otros, esto planteará preguntas existenciales sobre el lugar de la humanidad en el cosmos, sobre el significado y el propósito de nuestra existencia. Para la ciencia, esto abrirá un campo de investigación completamente nuevo: la fenobiología, el estudio de la vida que ha surgido independientemente de la terrestre. ¿Cuál será su bioquímica? ¿Utiliza el ADN o algún otro mecanismo de almacenamiento de información genética? ¿Cómo ha evolucionado en condiciones tan diferentes a las terrestres? Y lo que es más importante, este descubrimiento marcará el rumbo de futuras búsquedas. Si se descubre vida en K2 18b, el siguiente paso lógico será buscarla también en otros exoplanetas de zonas habitables. Los telescopios de próxima generación, como el Telescopio para la Búsqueda de Mundos Habitables de la NASA, se diseñarán específicamente para detectar biosignaturas. Comenzaremos a catalogar los mundos vivos. Y quién sabe, tal vez entre ellos haya planetas con formas de vida más complejas. Quizás algún día descubramos algo más que microbios, pero eso son sueños de un futuro lejano. Ahora nos encontramos en el umbral, a la espera de una confirmación o una refutación, a la espera de que la ciencia haga su trabajo. Es importante comprender que el proceso científico es lento por naturaleza, especialmente cuando hay tanto en juego. Los investigadores no pueden permitirse precipitarse. Cada afirmación debe estar respaldada por datos. Cada interpretación debe ser verificada y revisada. Y eso es lo correcto. Porque un error aquí no es solo un caso científico, es un golpe a la confianza de la sociedad en el método científico. Y por eso esperamos observaciones adicionales, esperamos confirmaciones independientes, esperamos el momento en que la comunidad científica esté lista para decir con un alto grado de certeza: sí, es una biosignatura, o no, es otra cosa. Mientras esperamos, las especulaciones continúan. En blogs científicos, conferencias y listas de correo electrónico privadas de astrónomos,
los debates están al rojo vivo. Cada nuevo análisis de datos aporta nuevos detalles. Cada modelo atmosférico añade matices a nuestra comprensión. Y poco a poco, lentamente, el panorama se va aclarando. No tan rápido como les gustaría a los entusiastas y a los periodistas ávidos de sensaciones, pero con la cautelosa meticulosidad que caracteriza a la verdadera ciencia en la vanguardia de los descubrimientos. Y esto es lo que hace que esta situación sea especialmente emocionante. Estamos viviendo este momento de la historia. Estamos observando el desarrollo de los acontecimientos en tiempo real. Quizás dentro de unos meses recordemos este periodo como el momento en que todo cambió. O quizás lo recordemos como otro caso en el que la esperanza se topó con la cruda realidad de la incertidumbre de los datos. Pero, independientemente del resultado, el mero hecho de que podamos debatir sobre la posible biosignatura en un planeta a 124 años luz de distancia demuestra lo lejos que ha llegado la ciencia. Hace solo 20 años, ni siquiera sabíamos que existían los exoplanetas. Ahora estudiamos sus atmósferas y buscamos en ellas signos de vida. Ahora profundicemos en los detalles de qué es exactamente el dimetilsulfuro y por qué su detección es tan importante para comprender la vida potencial en K2-18b. La molécula de dimetilsulfuro tiene una estructura relativamente simple. 2 átomos de carbono están unidos a un átomo de azufre, y cada átomo de carbono lleva 3 átomos de hidrógeno. Esta configuración crea un compuesto volátil con un punto de ebullición bajo, lo que significa que en condiciones terrestres el dimetilsulfuro pasa fácilmente a estado gaseoso y llega a la atmósfera. En nuestro planeta, la principal fuente de este gas son los ecosistemas marinos. El fitoplancton, algas microscópicas que flotan en las capas superiores del océano, produce dimetilsulfuro al descomponer otro compuesto que contiene azufre llamado dimetilsulfonopropionato. Esta sustancia sirve al plancton como osmolito, ayudando a regular la presión osmótica en las células. Cuando las células de las algas se destruyen o metabolizan este compuesto, se forma dimetilsulfuro. Este proceso no es casual y tiene importancia ecológica. El dimetilsulfuro, al llegar a la atmósfera, sirve como fuente de azufre para la formación de núcleos de condensación de nubes. Las diminutas partículas de sulfatos que se forman a partir del dimetilsulfuro en la atmósfera se convierten en centros alrededor de los cuales se condensa el vapor de agua, formando gotas de nubes. De este modo, la actividad biológica en el océano influye en la capa de nubes del planeta, lo que a su vez afecta al clima al modificar la capacidad reflectante de la atmósfera. Este es un ejemplo de cómo la vida puede cambiar el medio ambiente planetario, creando retroalimentaciones entre la biosfera y la atmósfera. Y esto es lo que es fundamental. No conocemos ningún proceso abiótico en la Tierra que produzca dimetilsulfuro en cantidades significativas. Los volcanes emiten gases que contienen azufre, pero se trata principalmente de sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre, no de dimetilsulfuro. Las fuentes geotérmicas y los sistemas hidrotermales tampoco producen este gas. Cuando observamos K2-18b y vemos dimetilsulfuro en su atmósfera, nos surge la pregunta: ¿puede existir allí un proceso biológico similar? El planeta es radicalmente diferente de la Tierra. No tiene una superficie sólida en el sentido habitual. Es un mundo gaiteano, donde el océano se funde con la atmósfera de hidrógeno sin una frontera clara. La presión a diferentes profundidades del océano varía desde relativamente baja en la superficie hasta tremendamente alta a cientos de kilómetros de profundidad, donde el agua a presión se convierte en formas exóticas de hielo. El perfil de temperatura también es diferente. La enana roja emite principalmente en el rango infrarrojo,
en lugar de en la luz visible, como nuestro Sol. Esto significa que cualquier organismo fotosintético en K2-18b tendría que adaptarse para utilizar la luz infrarroja para obtener energía. Pero a pesar de todas estas diferencias, los ingredientes químicos básicos para la vida están presentes allí. Hay agua en abundancia. El carbono está presente en forma de metano y dióxido de carbono. El hidrógeno abunda en la atmósfera. La energía proviene de la estrella, aunque en un rango espectral diferente. ¿Y si existe vida en K2-18b? Podría ocupar un nicho similar al del fitoplancton terrestre. Organismos que flotan en las capas superiores del océano, donde la luz de la estrella aún es lo suficientemente fuerte para la fotosíntesis, utilizando los elementos químicos disponibles para construir sus células y metabolismo. Y al igual que el fitoplancton terrestre libera dimetilsulfuro, la vida hipotética en K2-18b podría producir el mismo gas como subproducto de sus procesos metabólicos. Esto no significa que esa vida fuera idéntica a la terrestre. Por el contrario, es casi seguro que se habría desarrollado por una vía evolutiva completamente diferente. Pero la evolución convergente podría haber dado lugar a soluciones químicas similares para problemas ecológicos similares. Sin embargo, antes de dejarnos llevar por la hipótesis biológica, es necesario considerar seriamente otras explicaciones alternativas. La ciencia de los exoplanetas aún es joven y nuestra comprensión de los procesos químicos en atmósferas exóticas está lejos de ser completa. Quizás exista alguna vía abiótica para la formación de dimetilsulfuro que simplemente aún no hemos descubierto. Exploremos esta posibilidad. Uno de los mecanismos propuestos incluye reacciones fotoquímicas en las capas superiores de la atmósfera. La radiación ultravioleta de la estrella puede destruir las moléculas de metano y sulfuro de hidrógeno, creando radicales altamente reactivos. Estos radicales pueden recombinarse para formar diversos compuestos orgánicos de azufre, incluyendo, en teoría, el dimetilsulfuro. Pero los cálculos muestran un problema. La eficacia de estas vías fotoquímicas es extremadamente baja en las condiciones que observamos en K2-18b. La concentración de dimetilsulfuro detectada en los datos supera con creces lo que cabría esperar de procesos puramente fotoquímicos. Otra explicación propuesta está relacionada con la actividad volcánica o geotérmica. En la Tierra, los volcanes emiten una amplia gama de gases, y aunque el dimetilsulfuro no es un componente principal de las emisiones volcánicas, en teoría podría formarse en determinadas condiciones. Pero K2-18b no es un planeta de tipo terrestre con corteza sólida y volcanes. Es un mundo oceánico con un manto de hielo de alta densidad. La actividad geológica allí, si es que existe, será radicalmente diferente a la terrestre. E incluso si suponemos la existencia de algún tipo de actividad hidrotermal en la frontera entre el océano líquido y el manto helado, queda la pregunta: ¿puede esa actividad producir dimetilsulfuro en las cantidades observadas? La modelización aún no ofrece una respuesta concluyente. La tercera posibilidad que barajan los investigadores está relacionada con los procesos de impacto. Los asteroides y cometas que caen sobre el planeta podrían traer moléculas orgánicas, incluidos compuestos que contienen azufre. Al impactar, estas moléculas podrían liberarse a la atmósfera. Pero aquí también hay problemas. En primer lugar, se desconoce la frecuencia de los impactos en K2-18b. En segundo lugar, incluso si se producen impactos, el dimetilsulfuro no es un componente común de los cometas y asteroides. Es inestable y se descompone rápidamente bajo la influencia de la radiación cósmica. Y en tercer lugar, si el dimetilsulfuro procediera de fuentes externas, cabría esperar ver otras moléculas orgánicas traídas por los mismos impactadores. Pero los espectros muestran dimetilsulfuro, y no todo el conjunto de compuestos orgánicos que cabría esperar de los impactos. Por lo tanto,
Cada explicación alternativa se enfrenta a dificultades. Ninguna de ellas puede explicar de manera convincente la concentración observada de dimetilsulfuro, sin recurrir a suposiciones adicionales que aún no han sido confirmadas. Y aquí entra en juego el principio conocido como la navaja de Occam. En igualdad de condiciones, la explicación más simple, que requiere el menor número de suposiciones adicionales, es probablemente la correcta. En la Tierra, el dimetilsulfuro es producido por la vida. Sabemos que funciona. Entendemos el mecanismo. Lo observamos todos los días en nuestros océanos. Si en K2-18b existen condiciones adecuadas para la vida y encontramos allí una molécula que en la Tierra es un biomarcador, la hipótesis biológica se convierte en la explicación más económica. Pero la ciencia no funciona sobre la base de la simplicidad. La ciencia exige pruebas, y por eso el debate continúa. Es importante comprender que el descubrimiento del dimetilsulfuro no es la única característica intrigante de la atmósfera de K2-18b. Los espectros de James Webb también mostraron la presencia de metano en concentraciones difíciles de explicar mediante procesos puramente abióticos. En los planetas de tipo terrestre, el metano suele oxidarse rápidamente en la atmósfera, convirtiéndose en dióxido de carbono y agua. Para mantener una concentración significativa de metano, se necesita una fuente constante que compense las pérdidas por oxidación. En la Tierra, esa fuente es en gran medida la actividad biológica. Las bacterias metanógenas que viven en condiciones sin oxígeno producen enormes cantidades de metano. Por supuesto, el metano también puede formarse de forma abiótica, por ejemplo, como resultado de procesos geológicos conocidos como serpentinización. Pero la proporción de metano con respecto a otros gases en la atmósfera de K2-18b plantea interrogantes. La combinación de metano y dimetilsulfuro en una misma atmósfera es especialmente interesante. Si ambos gases son de origen biológico, esto podría indicar la presencia de un ecosistema complejo con diferentes tipos de organismos. Unos producen metano y otros compuestos que contienen azufre. En la Tierra vemos un panorama similar. Las bacterias metanógenas habitan en condiciones anaeróbicas, como pantanos y sedimentos marinos, mientras que el fitoplancton produce dimetilsulfuro en condiciones aeróbicas. ¿Podría existir una división similar de nichos ecológicos en K2-18b? Es posible que en las profundidades del océano, donde no penetra la luz y no hay oxígeno, habiten metanógenos. Y en las capas superiores, iluminadas por la estrella, vivan organismos que producen dimetilsulfuro. Oh, por supuesto, esto es pura especulación, pero es una especulación basada en lo que sabemos sobre la vida en la Tierra y la química de las atmósferas. Pasemos ahora a la cuestión de hasta qué punto un planeta como K2-18b es, en principio, apto para la vida. Esta es una de las cuestiones más debatidas en la astrobiología en este momento. Tradicionalmente, la búsqueda de vida se ha centrado en planetas de tipo terrestre. Mundos rocosos con superficie sólida, atmósfera fina y océanos de agua líquida. La Tierra es nuestro único ejemplo conocido de planeta habitable, por lo que es natural que busquemos mundos similares al nuestro. Pero K2-18b desafía este paradigma. No es un planeta de tipo terrestre, es algo diferente. Un mundo con un océano global de cientos de kilómetros de profundidad y una densa atmósfera de hidrógeno. ¿Puede un mundo así ser habitable? La respuesta no es evidente. Por un lado, K2-18b tiene los ingredientes clave para la vida. Hay agua líquida en abundancia. Hay carbono. Hay energía disponible de la estrella. El planeta se encuentra en la zona habitable, donde las temperaturas permiten que el agua exista en estado líquido. Son buenas noticias, pero también hay problemas. La densa atmósfera de hidrógeno crea un fuerte efecto invernadero. La temperatura en la superficie del océano
puede ser significativamente más alta que las condiciones confortables para la vida terrestre, posiblemente superando los 100 grados Celsius en algunas regiones. La presión a diferentes profundidades del océano varía tanto que las condiciones físicas y químicas cambian radicalmente con la profundidad. A gran profundidad, la presión es tan alta que el agua se transforma en formas exóticas de hielo, más densas que el líquido. Esto crea una estratificación, capas de agua con diferentes propiedades que no se mezclan fácilmente. Otro problema potencial está relacionado con la radiación de la enana roja. Las estrellas del tipo enanas rojas son conocidas por su actividad eruptiva. Pueden emitir potentes destellos de radiación X y ultravioleta que bombardean los planetas en órbitas cercanas. Esta radiación puede destruir moléculas orgánicas complejas y crear un entorno hostil para la vida en la superficie. Sin embargo, la densa atmósfera de hidrógeno de K2-18b podría servir como pantalla protectora, absorbiendo una parte significativa de la radiación dañina antes de que llegue al océano. Además, si existe vida en el océano, incluso una profundidad de agua reducida proporciona una protección eficaz contra la radiación. El agua es un excelente escudo contra la radiación. A solo unos metros de profundidad, la dosis de radiación se reduce a niveles seguros. También está la cuestión de la circulación de nutrientes. En la Tierra, la vida en el océano depende de la circulación del agua, que lleva los nutrientes desde las profundidades hasta la superficie, donde se produce la fotosíntesis. Esto se consigue mediante procesos conocidos como upwelling, en los que las aguas profundas ascienden a la superficie, enriqueciendo las capas superiores con minerales y nutrientes. En K2-18b, la circulación oceánica podría ser completamente diferente debido a la profundidad extrema y la alta presión. La estratificación del agua puede impedir la mezcla entre las capas profundas y superficiales. Esto supondría un problema para la vida hipotética. ¿De dónde obtener los nutrientes si están encerrados en las profundidades y no suben a la superficie iluminada? Una posible solución es la actividad hidrotermal. Si existen sistemas hidrotermales en la frontera entre el océano líquido y el manto helado, podrían servir como fuente de minerales y energía, creando ecosistemas locales independientes de la luz de la estrella. Pero incluso si las condiciones en K2-18b están lejos de ser ideales según los estándares terrestres, eso no significa que la vida sea imposible allí. La vida en la Tierra demuestra una asombrosa capacidad para adaptarse a condiciones extremas. Encontramos microorganismos en géiseres hirvientes, en lagos polares helados, en las profundidades del océano bajo una presión de cientos de atmósferas, en entornos altamente radiactivos, en aguas ácidas y alcalinas. Los extremófilos, como los llamamos, demuestran que la vida puede prosperar en condiciones que parecerían completamente inadecuadas. Y si la vida terrestre, que ha evolucionado para condiciones moderadas, puede adaptarse a tales extremos, ¿por qué la vida que surgió en un planeta con condiciones inicialmente extremas no podría haberse adaptado a ellas desde el principio? Imaginemos un organismo que ha evolucionado en las condiciones de K2-18b. Su bioquímica estaría optimizada para altas temperaturas, alta presión y luz infrarroja. Su metabolismo utilizaría los recursos químicos disponibles: hidrógeno, metano, dióxido de carbono y azufre. Su estructura sería resistente a la radiación gracias a los mecanismos de protección desarrollados por la evolución. Para un organismo así, las condiciones en K2-18b no serían extremas, sino normales. Es más, las condiciones en la Tierra le parecerían extremas e inadecuadas para la vida. Presión demasiado baja, muy poco hidrógeno en la atmósfera, demasiado oxígeno, que podría ser tóxico para él. Esto nos recuerda que nuestra idea de habitabilidad es profundamente antropocéntrica.
definimos la habitabilidad en función de lo que es adecuado para la vida en la Tierra. Pero el universo puede estar lleno de formas de vida adaptadas a condiciones que consideramos imposibles. Aquí es donde la historia da un giro aún más intrigante. Incluso si el dimetilsulfuro de K2-18b tiene un origen biológico, incluso si existe vida allí, nos enfrentamos a un problema fundamental. ¿Cómo confirmarlo de forma definitiva? El descubrimiento de un solo biomarcador, por muy convincente que sea, no es una prueba irrefutable. La ciencia exige múltiples líneas de evidencia independientes. ¿Qué más podríamos buscar en la atmósfera de K2-18b que reforzara la hipótesis de la biología? Un enfoque consiste en buscar otros biomarcadores. Si el fitoplancton produce dimetilsulfuro, es probable que también produzca oxígeno durante la fotosíntesis, al igual que las plantas y algas terrestres. El oxígeno es un gas extremadamente reactivo, que se consume rápidamente en reacciones químicas. Para mantener una concentración significativa de oxígeno en la atmósfera, se necesita una fuente biológica potente que reponga constantemente las pérdidas. La búsqueda de oxígeno en la atmósfera de K2-18b es una de las tareas prioritarias para futuras observaciones. Sin embargo, aquí hay una complicación. El oxígeno también puede formarse de manera abiótica, a través de la fotodisociación del agua. La radiación ultravioleta destruye las moléculas de agua, liberando oxígeno. Este es un proceso que no requiere vida. Para distinguir el oxígeno biogénico del abiótico, es necesario analizar las proporciones de isótopos y buscar otros gases que en presencia de oxígeno deberían reaccionar y desaparecer. Por ejemplo, el metano y el oxígeno son químicamente incompatibles. Reaccionan entre sí formando dióxido de carbono y agua. Si vemos ambos gases simultáneamente en la atmósfera, metano y oxígeno, es un fuerte indicador de que ambos se reponen constantemente mediante algún tipo de proceso activo. En la Tierra, estos procesos son biológicos. Las plantas producen oxígeno y las bacterias y otros organismos producen metano. Si futuras observaciones detectan oxígeno en la atmósfera de K2-18b, junto con el metano y el dimetilsulfuro ya detectados, se crearía un caso muy convincente a favor de la biología. 3 biomarcadores diferentes, cada uno de los cuales es difícil de explicar de forma abiótica, especialmente en combinación, serían una prueba contundente. Pero incluso entonces, los escépticos podrían exigir aún más pruebas. Se podrían proponer mecanismos abióticos exóticos, se podrían expresar dudas sobre la interpretación de los datos. Y eso es normal. Así es como funciona la ciencia. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, y la afirmación de que se ha descubierto vida en otro planeta es la afirmación más extraordinaria que se pueda imaginar. Otro enfoque para confirmar la vida en K2-18b es buscar variaciones temporales en las concentraciones de gases. Si existe vida, su actividad metabólica puede variar en función de las condiciones. Por ejemplo, en la Tierra, la producción de dimetilsulfuro por el fitoplancton varía según la estación, la temperatura del agua y la disponibilidad de nutrientes. Si observamos K2-18b durante un largo periodo de tiempo y vemos que la concentración de dimetilsulfuro fluctúa, esto podría indicar la existencia de procesos biológicos que responden a los cambios del entorno. Por supuesto, los procesos abióticos también pueden mostrar variabilidad. Por ejemplo, la actividad volcánica no es constante, pero el patrón de variabilidad, su correlación con otros parámetros observados, podría dar pistas sobre la naturaleza de los procesos. Otra posibilidad intrigante es la búsqueda de características espectrales de la clorofila o sus análogos. La clorofila es un pigmento utilizado por las plantas y las algas en la Tierra para la fotosíntesis. Tiene un espectro característico de absorción y reflexión de la luz. En particular,
La clorofila absorbe fuertemente la luz azul y roja, pero refleja la verde, lo que da a las plantas su color. Si existen organismos fotosintéticos en K2-18b, podrían utilizar pigmentos adaptados a la luz infrarroja de la enana roja. Estos pigmentos tendrían sus propias características espectrales. El descubrimiento de tales características en la luz reflejada por el planeta sería una prueba contundente de la existencia de vida. Sin embargo, se trata de una tarea extremadamente compleja desde el punto de vista técnico. La luz reflejada por un exoplaneta es muy débil en comparación con la luz de la estrella, y para detectarla se necesitan instrumentos de última generación que aún se encuentran en fase de desarrollo. Espera a oír lo que se ha descubierto además en los datos de James Webb. Además del dimetilsulfuro, el metano y el vapor de agua, los espectros mostraron trazas de amoníaco. El amoníaco es otra molécula que puede tener un origen tanto biológico como abiótico. En la Tierra, algunas bacterias producen amoníaco durante el proceso de fijación del nitrógeno, convirtiendo el nitrógeno atmosférico en una forma que pueden utilizar las plantas. El amoníaco también puede formarse como resultado de la descomposición de materia orgánica. Pero el amoníaco es inestable en presencia de oxígeno y se oxida rápidamente. Su presencia en la atmósfera de K2-18b, si se confirma con observaciones adicionales, añade otra capa de complejidad a la interpretación de la química de este planeta. ¿Es el amoníaco un producto de procesos biológicos? ¿O se forma de forma abiótica en las profundidades del océano y se libera a la atmósfera a través de algún proceso geológico? Una vez más, nos encontramos con una incertidumbre que requiere más datos para resolverse. La química atmosférica de los exoplanetas resulta ser una ciencia increíblemente compleja. Cada nueva molécula que descubrimos plantea nuevas preguntas. Cada línea espectral requiere una interpretación, y a menudo puede haber varias interpretaciones. No se trata simplemente de una cuestión de medición, si hay una molécula o no. Es una cuestión de comprensión. ¿De dónde viene? ¿Cómo interactúa con otros componentes de la atmósfera? ¿Qué nos dice su presencia sobre los procesos que tienen lugar en el planeta? Y para todo esto se necesitan no solo datos de observación, sino también modelos teóricos, experimentos de laboratorio que comprueben las reacciones químicas en condiciones extremas y simulaciones por ordenador que simulen los procesos atmosféricos. Es interesante señalar que K2-18b no es el único exoplaneta en el que se buscan biosignaturas. James Webb observa muchos otros mundos en las zonas habitables de sus estrellas. Algunos de ellos son supertierras, como K2-18b. Otros son planetas del tamaño de la Tierra que giran alrededor de enanas rojas. Cada uno de estos planetas tiene su propia química atmosférica, sus características únicas. Y con cada nueva observación, aprendemos más sobre la diversidad de los mundos planetarios de la galaxia. Empezamos a comprender que los planetas no se dividen simplemente en gigantes terrestres y gigantes gaseosos. Existe toda una gama de tipos intermedios: mini Neptunos con atmósferas densas, mundos oceánicos gaiteanos, planetas de lava con superficies fundidas, planetas con atmósferas compuestas por gases exóticos que no se encuentran en nuestro sistema solar. Y lo que es realmente emocionante, K2-18b puede ser solo el primer ejemplo de toda una clase de mundos habitables que estamos empezando a descubrir. Si los planetas gaiteanos pueden sustentar la vida, esto amplía radicalmente el número de mundos potencialmente habitables en la galaxia. Hasta ahora, la búsqueda de vida se ha centrado en planetas de tipo terrestre, que son relativamente raros. Pero si añadimos los mundos gaiteanos a la lista, el número de candidatos aumenta en varios órdenes de magnitud. Los mini Neptunos y las supertierras con atmósferas densas y océanos globales pueden ser mucho más comunes que los planetas similares a la Tierra.
Y si al menos una pequeña parte de ellos es habitable, la galaxia puede estar repleta de vida en formas y lugares que ni siquiera habíamos imaginado. Volvamos ahora a la cuestión de qué pasará a continuación en la investigación de K2-18b. Como ya he mencionado, James Webb tiene previstas observaciones adicionales de este planeta en los próximos meses. Estas observaciones utilizarán diferentes instrumentos y modos para obtener espectros más detallados en diferentes rangos de longitudes de onda. El objetivo es confirmar la presencia de dimetilsulfuro con mayor significación estadística, buscar otros biomarcadores, como el oxígeno, y obtener mediciones más precisas de las concentraciones de los gases ya detectados. Cada nueva observación añadirá horas de exposición, acumulando la señal y reduciendo el ruido. Cuantos más datos tengamos, más seguros podremos estar de nuestras conclusiones. Paralelamente a las observaciones, continúa el trabajo teórico. Los investigadores están desarrollando modelos cada vez más complejos de la atmósfera de K2-18b, que incluyen química detallada, transporte de radiación y procesos nubosos. Estos modelos ayudan a predecir qué características espectrales debemos esperar ver en diferentes escenarios. Por ejemplo, si realmente existe biología en el planeta que produce dimetilsulfuro, los modelos pueden predecir qué otros gases deben estar presentes y en qué proporciones. A continuación, estas predicciones se comparan con las observaciones reales. La correspondencia entre el modelo y los datos refuerza la confianza en la interpretación. Las discrepancias indican que falta algo en el modelo o que es necesario revisar la interpretación. Otro aspecto de la investigación son los experimentos de laboratorio. En los laboratorios de la Tierra, los científicos recrean condiciones similares a las que existen en K2-18b y estudian qué reacciones químicas son posibles. Colocan mezclas de gases, hidrógeno, metano, amoníaco, vapor de agua, en cámaras de alta presión, las irradian con luz ultravioleta, las calientan o enfrían y observan qué moléculas se forman. Esto proporciona datos empíricos sobre las posibles vías abióticas de formación de diversos compuestos. Si los experimentos de laboratorio demuestran que el dimetilsulfuro se forma fácilmente en las condiciones de K2-18b sin intervención biológica, ¿esto debilitará la hipótesis biológica? Sí. Por el contrario, los experimentos confirman que la formación abiótica es extremadamente improbable. Esto reforzará la hipótesis biológica. Grupos de investigación independientes de todo el mundo están trabajando en el análisis de los mismos datos de James Webb. Esta es una práctica habitual en astronomía. Los datos de los grandes telescopios se hacen públicos tras un periodo de acceso exclusivo para el equipo que ha realizado las observaciones. Después, cualquier investigador puede descargar los datos y realizar su propio análisis. Esto es importante para el proceso científico. Los diferentes equipos utilizan diferentes métodos de procesamiento de datos, diferentes modelos y diferentes enfoques de interpretación. Y si varios equipos independientes llegan a las mismas conclusiones, esto aumenta considerablemente la confianza en el resultado. En el caso de K2-18b, esperamos publicaciones de varios grupos que confirmen o refuten la presencia de dimetilsulfuro y den sus interpretaciones. El proceso de publicación científica también añade una capa de verificación. Cuando los investigadores están listos para presentar sus resultados, envían un artículo a una revista científica. El artículo pasa por un proceso de revisión, en el que expertos en la materia evalúan críticamente los métodos, los datos, el análisis y las conclusiones. Los revisores pueden solicitar verificaciones adicionales, análisis complementarios o aclaraciones en la interpretación. Este proceso puede llevar meses. Y solo después de que el artículo haya sido revisado y aceptado para su publicación, los resultados se consideran oficialmente presentados a la comunidad científica.
Por eso aún no hemos visto ningún anuncio oficial de la NASA o del equipo de James Webb sobre el descubrimiento en K2-18b. Los artículos aún se encuentran en proceso de preparación y revisión. Y hasta su publicación, los equipos se muestran cautelosos en sus declaraciones públicas. Sin embargo, los rumores y las discusiones preliminares se filtran. En las conferencias científicas, los investigadores presentan resultados preliminares. En listas de correo electrónico privadas circulan datos no publicados. Los periodistas que siguen el tema captan las insinuaciones y publican artículos basados en fuentes no oficiales. Así se crea una situación en la que la comunidad científica sabe más de lo que se ha anunciado oficialmente, pero no puede hablar abiertamente hasta que finalice el proceso formal. Esto crea tensión entre el deseo de compartir descubrimientos emocionantes y la necesidad de respetar la rigurosidad y los procedimientos científicos. ¿Qué pasará si dentro de unos meses obtenemos la confirmación definitiva? Imagínese este momento: una rueda de prensa de la NASA retransmitida en todo el mundo. El director de misiones científicas sube al estrado. Detrás de él aparecen en la pantalla gráficos de espectros, tablas de datos, imágenes de un planeta lejano en la representación de un artista. Y se escuchan las palabras que la humanidad ha esperado durante milenios. Hemos encontrado pruebas convincentes de actividad biológica en un planeta fuera de nuestro sistema solar. K2-18b, una supertierra situada a 124 años luz de distancia en la constelación de Leo, muestra biofirmas atmosféricas que se explican de forma más plausible por la presencia de vida. El dimetilsulfuro ha sido confirmado por múltiples observaciones independientes. Se han detectado biomarcadores adicionales. Las explicaciones abióticas alternativas se han examinado minuciosamente y se han considerado poco probables. Se ha alcanzado un consenso científico. No estamos solos. ¿Cómo reaccionará el mundo ante tal anuncio? Depende de muchos factores. Cómo se presente la información, cuán convincentes sean las pruebas, qué nivel de confianza exprese la comunidad científica. Si la declaración es cautelosa y deja lugar a dudas, la reacción puede ser moderada. La gente recordará la historia del fosfino en Venus y se mostrará escéptica. Esperarán confirmaciones adicionales antes de aceptar una idea revolucionaria. Pero si la declaración es contundente, si múltiples líneas de pruebas independientes convergen en una misma conclusión, si los principales expertos mundiales expresan un alto grado de confianza, entonces la reacción será completamente diferente. Se convertirá en la noticia número 1 en todos los medios de comunicación del planeta. Las redes sociales estallarán en debates. Filósofos, teólogos, científicos y gente común discutirán las implicaciones del descubrimiento. Para la ciencia, esto abrirá una nueva era de investigación. La astrobiología, un campo que hasta ahora existía principalmente a nivel teórico, se convertirá en una ciencia empírica completa, con un objeto de estudio real. Surgirán nuevas preguntas que requerirán respuestas. ¿Cuál es la naturaleza de la vida en K2-18b? ¿Qué grado de complejidad tiene? ¿Utiliza ADN o algún otro mecanismo de almacenamiento de información genética? ¿Cuál es su bioquímica? ¿Cómo se ha adaptado a las condiciones del mundo gaiceano? ¿Tiene estructura celular? ¿Existe allí vida multicelular o solo organismos unicelulares? Y la pregunta más apasionante: ¿podría la vida en K2-18b haber evolucionado hacia formas más complejas? ¿Existen allí análogos de animales, plantas, hongos? Por supuesto, es imposible responder a la mayoría de estas preguntas solo con observaciones telescópicas. La espectroscopia de la atmósfera puede revelarnos su composición química, la presencia de biomarcadores y posiblemente algunos aspectos del metabolismo de los organismos.
si estos producen cantidades suficientemente grandes de gases. Pero los detalles de la biología seguirán siendo un misterio, hasta que podamos estudiar esa vida directamente. Y aquí surge la pregunta: ¿es posible una misión a K2-18b? 124 años luz es una distancia enorme, incluso si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, lo cual es físicamente imposible según nuestro conocimiento actual. El viaje duraría 124 años. Con la tecnología realista que podemos imaginar en un futuro previsible, una misión de este tipo llevaría decenas de miles de años. Pero eso no significa que estemos indefensos. Los telescopios de próxima generación tendrán aún más capacidades. El telescopio para la búsqueda de mundos habitables, desarrollado por la NASA, está diseñado específicamente para observar directamente exoplanetas de tipo terrestre y analizar sus atmósferas con gran detalle. Será capaz de detectar líneas espectrales más débiles y distinguir detalles más sutiles de la composición atmosférica. La Agencia Espacial Europea tiene previsto llevar a cabo la misión Plato, que buscará exoplanetas y caracterizará sus propiedades. Los telescopios terrestres de tamaño extremadamente grande, como el Extremely Large Telescope en Chile, con un espejo de 39 metros de diámetro, podrán complementar las observaciones espaciales. Con cada nueva generación de instrumentos, aprenderemos más detalles sobre K2 y 18b y otros mundos potencialmente habitables. Es más, el descubrimiento de vida en K2 y 18b catalizará el desarrollo de nuevas tecnologías. Si sabemos que hay vida allí, eso nos motivará a desarrollar formas de estudiarla. Es posible que surjan conceptos de sondas interestelares que utilicen tecnologías de propulsión revolucionarias. Velas láser impulsadas por potentes láseres terrestres hasta alcanzar una velocidad considerable. Motores termonucleares que utilicen la fusión nuclear controlada para alcanzar altas velocidades. El proyecto Breakthrough Starshot ya está considerando la posibilidad de enviar sondas en miniatura al sistema estelar más cercano, Alpha Centauri, utilizando velas láser. Si la tecnología demuestra su viabilidad, podría ampliarse para misiones más lejanas. Por supuesto, incluso con estas tecnologías, el viaje a K2-18b llevaría décadas y los resultados no se obtendrían hasta más de un siglo después del lanzamiento. Pero para la humanidad, que mira hacia el futuro con una perspectiva de siglos, puede ser un precio aceptable por el estudio directo de la vida extraterrestre. Entretengámonos por un momento con una idea aún más ambiciosa. ¿Y si en K2-18b no solo existe vida microbiana, sino algo más complejo? ¿Y si allí han evolucionado organismos multicelulares? En la Tierra, el camino desde los primeros microbios hasta las formas multicelulares llevó miles de millones de años. La vida unicelular apareció hace unos 3.800 millones de años. Los organismos multicelulares surgieron mucho más tarde, hace unos 600 millones de años. Fue un largo camino que requirió muchas innovaciones evolutivas. El desarrollo de la especialización celular, los mecanismos de comunicación intercelular, los sistemas de coordinación entre las células. En K2-18b, la evolución podría haber seguido un camino completamente diferente. Las condiciones allí son radicalmente diferentes a las de la Tierra, lo que podría haber dado lugar a soluciones evolutivas completamente diferentes. Imagina el océano de K2-18b, iluminado por la tenue luz roja de la estrella, que se filtra a través de la densa atmósfera de hidrógeno. En las capas superiores de este océano flotan organismos que captan fotones infrarrojos y convierten su energía en enlaces químicos de moléculas orgánicas. Estos organismos podrían ser similares al plancton terrestre, pero adaptados a condiciones completamente diferentes. Sus pigmentos absorberían la luz infrarroja
en lugar de la visible. Sus membranas celulares serían resistentes a altas temperaturas y presiones. Su metabolismo utilizaría el hidrógeno de la atmósfera como reductor en lugar de los compuestos tradicionales de la vida terrestre. Y es posible que, con el tiempo, algunos de estos organismos se unieran en colonias, desarrollando una multicelularidad primitiva. Las colonias podrían diferenciarse. Algunas células se especializarían en la fotosíntesis, otras en la absorción de nutrientes y otras en la reproducción. Si la evolución en K2-18b continuara durante el tiempo suficiente, podrían aparecer formas más complejas. Organismos con tejidos y órganos que realizan funciones especializadas, quizás algo similar a los animales. Heterótrofos que se alimentan de otros organismos, nadando en las profundidades del agua en busca de alimento. Sus formas se habrían adaptado a la vida en una densa atmósfera de hidrógeno y agua de alta densidad. Es posible que hubieran desarrollado órganos sensoriales capaces de percibir la radiación infrarroja, los gradientes químicos y las vibraciones en el agua. Quizás habrían desarrollado formas de comunicación, de intercambio de señales con sus congéneres. Todo esto es pura especulación, por supuesto. No tenemos la menor idea de si en K2-18b existe algo más complejo que los microbios más simples. Pero el mero hecho de que podamos discutir seriamente estas posibilidades demuestra lo lejos que hemos llegado en nuestra comprensión de los exoplanetas y el potencial de vida en el universo. También es importante tener en cuenta las escalas temporales. La estrella K2-18 es una enana roja, y este tipo de estrellas tienen una vida extremadamente larga. Mientras que nuestro Sol existirá durante unos 10.000 millones de años, las enanas rojas pueden brillar durante billones de años. Esto significa que la vida en los planetas que orbitan alrededor de enanas rojas tiene mucho más tiempo para evolucionar. Si la vida en K2-18b apareció temprano en la historia del planeta, ha tenido miles de millones de años para desarrollarse. En un periodo de tiempo tan largo, la evolución puede producir una increíble variedad de formas y adaptaciones. En la Tierra, en 3.800 millones de años, la evolución ha pasado de las bacterias más simples al ser humano. Imagínese lo que podría suceder en un periodo de tiempo aún mayor, en un planeta con condiciones completamente diferentes. Por otro lado, la evolución en K2-18b podría haber encontrado obstáculos que no existían en la Tierra. Las erupciones de la enana roja podrían haber esterilizado periódicamente las capas superiores del océano, matando todo lo vivo y obligando a la vida a empezar de nuevo cada vez. La ausencia de una superficie sólida podría haber limitado las posibilidades evolutivas. En la Tierra, la llegada de la vida a la tierra firme abrió nichos ecológicos completamente nuevos y condujo a un crecimiento explosivo de la diversidad. En un planeta sin tierra firme, esa etapa nunca habría ocurrido. La estratificación del océano podría haber creado capas aisladas con condiciones diferentes, impidiendo el intercambio de material genético entre poblaciones y ralentizando la evolución. Todos estos factores podrían haber influido en la trayectoria del desarrollo de la vida, si es que existe allí. Ahora hablemos de las implicaciones más amplias del descubrimiento de vida en K2-18 para nuestra comprensión de la prevalencia de la vida en el universo. Si se descubre vida en el segundo planeta que hemos estudiado en detalle en busca de biosignaturas, esto cambia radicalmente las estadísticas. Significaría que la vida no es una rareza improbable, sino más bien un fenómeno común en cualquier lugar donde existan las condiciones adecuadas. Los astrónomos utilizan la ecuación de Drake para estimar el número de civilizaciones inteligentes en la galaxia. Esta ecuación incluye varios factores: la velocidad de formación de estrellas, la proporción de estrellas con planetas, el número de planetas en la zona habitable por cada estrella,
la proporción de planetas en los que surge la vida, la proporción de planetas con vida en los que ésta evoluciona hasta alcanzar formas inteligentes, etc. El factor más incierto siempre ha sido la proporción de planetas en los que surge la vida. Hasta ahora solo conocíamos un ejemplo, la Tierra. Esto hacía imposible evaluar la probabilidad de que surgiera la vida. Quizás la vida surge en todos los planetas con las condiciones adecuadas, lo que la hace prácticamente inevitable. O quizás el surgimiento de la vida es un evento increíblemente improbable, que requiere una conjunción de circunstancias tan específica que solo ocurre una vez en miles de millones de planetas. El descubrimiento de vida en K2 18b nos daría un segundo punto de referencia. Y 2 puntos ya permiten trazar una línea. Si la vida existe allí y aquí, y ambos planetas se encuentran en zonas habitables con agua líquida, esto sugiere que la vida surge con bastante facilidad cuando se dan las condiciones adecuadas. Esto significaría que en nuestra galaxia podrían existir millones, si no miles de millones, de mundos habitables. Por supuesto, el descubrimiento de vida microbiana no implica automáticamente la existencia de civilizaciones inteligentes. El camino desde los microbios hasta los seres inteligentes puede ser extremadamente largo y lleno de obstáculos. En la Tierra, los microbios existieron en soledad durante miles de millones de años antes de que aparecieran las formas multicelulares. Y desde los primeros organismos multicelulares hasta los seres inteligentes pasaron varios cientos de millones de años más. E incluso entonces, la inteligencia surgió solo en una línea evolutiva de entre los millones de especies existentes. Esto podría significar que la vida microbiana es común, pero que la vida inteligente es extremadamente rara. O tal vez, con el tiempo suficiente y las condiciones adecuadas, la evolución conduce inevitablemente a la inteligencia. Simplemente no lo sabemos. Pero cada nuevo descubrimiento nos acerca a la respuesta. Hay otro aspecto que vale la pena considerar: las implicaciones filosóficas y existenciales del descubrimiento de vida extraterrestre. Durante milenios, la humanidad se ha considerado el centro de la creación, seres únicos con un lugar especial en el cosmos. La revolución copernicana demostró que la Tierra no es el centro del universo. El descubrimiento de que giramos alrededor de una estrella mediocre, en el borde de una galaxia mediocre, nos privó de nuestra exclusividad cosmológica. La biología evolutiva demostró que los seres humanos son solo una rama del árbol de la vida, relacionada por un origen común con todos los demás organismos de la Tierra. Esto nos privó de nuestra exclusividad biológica. El descubrimiento de vida en otro planeta será el siguiente paso en este proceso de deconstrucción de la exclusividad humana. Demostrará que la vida no es una característica única de la Tierra, que no somos los únicos seres vivos en el cosmos. Para algunos, esto será una revelación profundamente inquietante. La idea de que no somos únicos, que nuestro planeta no es especial, que en algún lugar existen otras formas de vida que se desarrollan según sus propias leyes, puede provocar una sensación de insignificancia, una pérdida de sentido. Si la vida es un fenómeno común en el universo, ¿qué hace especial a la humanidad? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia en un cosmos lleno de otros mundos vivos? Estas cuestiones serán debatidas por filósofos, teólogos y psicólogos. Las tradiciones religiosas, muchas de las cuales se basan en la idea de una relación especial entre Dios y la humanidad, se enfrentarán a la necesidad de replantearse sus doctrinas a la luz de la existencia de vida extraterrestre. Algunas religiones ya han preparado el marco teológico para tal posibilidad. Otras se enfrentarán a un serio desafío. Pero para muchos otros, el descubrimiento de vida extraterrestre será una fuente de inspiración y reverencia.
La comprensión de que el universo está lleno de vida, de que somos parte de una historia biológica cósmica mucho más grande, puede dar un nuevo significado a nuestra existencia. No estamos solos. No somos una casualidad. La vida es una característica fundamental del universo, que surge en todas partes donde existen las condiciones para ello. Es una idea majestuosa y hermosa. Amplía nuestro sentido de conexión con el cosmos. Hace que el universo no sea frío y vacío, sino vivo y lleno de potencial. Y esto puede catalizar un nuevo sentido de unidad entre la humanidad. Ante un cosmos lleno de otras formas de vida, nuestras diferencias y conflictos terrenales pueden parecer insignificantes. El descubrimiento de vida en K2 18b también plantea cuestiones prácticas sobre nuestras responsabilidades con respecto a la vida extraterrestre. Si alguna vez logramos viajar a ese planeta, ¿cómo debemos interactuar con su biosfera? ¿Tenemos derecho a intervenir, estudiar y posiblemente alterar esa vida? La historia de la interacción humana con los ecosistemas terrestres no inspira optimismo. Hemos provocado extinciones masivas, destruido hábitats y llevado a la extinción a innumerables especies. ¿Debemos aplicar las mismas prácticas destructivas a la biosfera extraterrestre? ¿O el descubrimiento de vida fuera de la Tierra nos obligará a desarrollar un enfoque más responsable de la interacción con la naturaleza? Existe el concepto de protección planetaria, un conjunto de directrices internacionales destinadas a prevenir la contaminación de otros mundos con microorganismos terrestres y a proteger la Tierra de la posible contaminación con organismos extraterrestres. Si enviamos una misión a K2 y 18b, aunque sea robótica, tendremos que tomar medidas de precaución extremas para no introducir microbios terrestres que podrían alterar el ecosistema local o incluso destruirlo. La esterilización de las naves espaciales es un proceso complejo y costoso, pero el precio del fracaso puede ser catastrófico. Corremos el riesgo de destruir la única biosfera extraterrestre conocida por nuestra negligencia. Se trata de una responsabilidad ética de enorme magnitud. Volviendo a la situación actual con K2 18b, es importante ser conscientes de que nos encontramos en una fase muy temprana de la investigación. Incluso si se confirma la presencia de dimetilsulfuro, incluso si la hipótesis biológica se convierte en consenso, solo conoceremos una pequeña parte del panorama completo. Sabremos que probablemente existen organismos que producen ciertos gases, pero no sabremos cómo son esos organismos, cómo funcionan, cuál es su ecología, cómo han evolucionado. Cada respuesta genera decenas de nuevas preguntas, y eso es maravilloso. Es lo que impulsa el avance de la ciencia, la búsqueda constante de una comprensión más profunda, que nunca se conforma con respuestas superficiales. Piensa en cuánto tiempo le ha llevado a la humanidad comprender la vida en su propio planeta. Los microorganismos no se descubrieron hasta el siglo XVII, con la invención del microscopio. Antes de eso, ni siquiera sabíamos de la existencia del mundo microbianos, el papel de los microorganismos en las enfermedades, el ciclo de los nutrientes y el funcionamiento de los ecosistemas se comprendió aún más tarde. La biología molecular, la comprensión del ADN y el código genético no llegaron hasta el siglo XX. E incluso ahora, en el siglo XXI, seguimos descubriendo nuevos aspectos de la biología terrestre. Los ecosistemas hidrotermales de aguas profundas no se descubrieron hasta 1977. La enorme diversidad de la vida microbiana en los océanos y los suelos aún se está catalogando. Si comprender la vida en nuestro propio planeta nos ha llevado siglos y aún continúa, ¿cuánto tiempo se necesitará para comprender la vida en un planeta a cientos de billones de kilómetros de distancia? Pero eso no es motivo para desesperarse. Al contrario, es motivo para emocionarse. Cada nueva generación de científicos contribuirá a ampliar nuestros conocimientos.
Los estudiantes que hoy estudian astrobiología pueden ser los que desarrollen métodos para estudiar en detalle las biosferas extraterrestres. Los niños que nacen ahora pueden crecer en un mundo en el que la existencia de vida extraterrestre sea un hecho establecido y no una idea especulativa. Crecerán con la comprensión de que el universo está lleno de vida, que la humanidad es parte de una historia biológica cósmica más amplia. Esto cambiará su visión del mundo, sus valores, sus ambiciones. Quizás esto inspire a más jóvenes a elegir una carrera en la ciencia, con el deseo de contribuir a la mayor aventura de la humanidad, la exploración del espacio y la búsqueda de vida más allá de la Tierra. El progreso tecnológico también abre nuevas posibilidades. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático ya se utilizan para analizar datos astronómicos, ayudando a detectar exoplanetas, clasificar galaxias e identificar anomalías en los espectros. A medida que estas tecnologías mejoren, se convertirán en herramientas aún más poderosas para la búsqueda de biosignaturas. La IA puede analizar enormes conjuntos de datos procedentes de telescopios, detectando patrones sutiles que el ojo humano podría pasar por alto. Puede modelar procesos atmosféricos complejos, prediciendo las características espectrales de diferentes escenarios. Incluso puede proponer nuevas hipótesis y líneas de investigación que los investigadores humanos no han considerado. La computación cuántica, aunque todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo, promete revolucionar nuestra capacidad para modelar sistemas complejos. La química atmosférica de los exoplanetas incluye millones de reacciones químicas simultáneas que interactúan entre sí de forma no lineal. Los ordenadores clásicos tienen dificultades para hacer frente a tal complejidad. Los ordenadores cuánticos, utilizando los principios de la mecánica cuántica, podrían modelar estos sistemas con una precisión sin precedentes, lo que nos permitiría comprender mucho mejor lo que ocurre en las atmósferas de planetas lejanos. La nanotecnología puede permitir la creación de sondas e instrumentos en miniatura capaces de realizar investigaciones científicas complejas con un peso mínimo. Esto es de vital importancia para las misiones interestelares, en las que cada gramo de peso cuenta. Una sonda del tamaño de un chip de smartphone, equipada con diminutos espectrómetros, cámaras y equipos de comunicación, podría acelerarse a altas velocidades mediante una vela láser y enviarse a sistemas estelares lejanos. Se podrían lanzar cientos o miles de sondas de este tipo, lo que aumentaría las posibilidades de que al menos algunas alcanzaran su objetivo y transmitieran datos de vuelta a la Tierra. La biotecnología también desempeña un papel importante. La biología sintética nos permite crear organismos con propiedades específicas, adaptados a condiciones concretas. Si alguna vez quisiéramos colonizar otros mundos o crear bases de investigación allí, podríamos utilizar microorganismos modificados genéticamente para terraformar, producir oxígeno, alimentos y combustible a partir de recursos locales. La comprensión de la bioquímica extraterrestre en K2-18b podría inspirar nuevos enfoques en la biología sintética, mostrando qué vías bioquímicas alternativas son posibles. En cuanto al silencio de la NASA y la comunidad científica durante los últimos 3 meses, es importante comprender el contexto de presión al que están sometidos los investigadores. Por un lado, existe una enorme presión social y mediática. Los periodistas exigen noticias, los entusiastas ansían confirmaciones, y los escépticos están dispuestos a criticar cualquier imprecisión. Por otro lado, existe la presión de la comunidad científica. Los colegas exigen rigor, los revisores comprueban minuciosamente cada afirmación, y la reputación de los investigadores depende de la precisión de su trabajo. Es increíblemente difícil equilibrar estas presiones. Los investigadores quieren compartir descubrimientos emocionantes,
pero no pueden arriesgar su carrera y la confianza en la ciencia por declaraciones prematuras. A esto se suma la dimensión política. La ciencia espacial está financiada por los contribuyentes a través de agencias gubernamentales. El anuncio del descubrimiento de vida en otro planeta tiene enormes implicaciones políticas y sociales. Los gobiernos pueden querer controlar cómo y cuándo se presenta esta información al público. Puede haber temor a que se produzca pánico, reacciones religiosas o consecuencias geopolíticas. Aunque la ciencia debe estar libre de interferencias políticas, en realidad existe en un contexto político, especialmente cuando se trata de financiación y grandes proyectos. Esto añade otra capa de complejidad al proceso de anuncio de descubrimientos revolucionarios. También está la cuestión de la coordinación internacional. James Webb es un proyecto conjunto de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Los datos están disponibles para investigadores de todo el mundo. Cualquier anuncio importante debe ser acordado entre estas organizaciones. Se necesita tiempo para consultar, para llegar a un consenso sobre qué decir y cómo formularlo. En un mundo ideal, la ciencia estaría libre de estos procesos burocráticos, pero en realidad los grandes proyectos internacionales requieren coordinación a muchos niveles. Es interesante señalar que la historia de la astronomía está llena de ejemplos de descubrimientos que fueron recibidos con escepticismo y que necesitaron tiempo para ser aceptados. Cuando Galileo Galilei observó por primera vez los satélites de Júpiter en 1610, muchos científicos de la época se negaron a mirar por su telescopio, y algunos de los que lo hicieron afirmaron que veían ilusiones ópticas. La idea de que no todo giraba alrededor de la Tierra era demasiado radical para ser aceptada de inmediato. Cuando en el siglo XIX se descubrieron las líneas de absorción en el espectro solar, se necesitaron décadas para interpretarlas correctamente y comprender lo que revelaban sobre la composición química del Sol. Cuando Wegener propuso la teoría de la deriva continental a principios del siglo XX, la mayoría de los geólogos la rechazaron por absurda. Se necesitaron medio siglo y la acumulación de nuevos datos antes de que se aceptara la teoría de la tectónica de placas. La moraleja de estas historias es que las ideas radicales necesitan tiempo para ser aceptadas. La comunidad científica es conservadora por buenas razones. Esto la protege de los errores y de dejarse llevar por teorías de moda pero erróneas. Pero esto también significa que incluso cuando las pruebas son convincentes, el proceso de aceptación puede ser lento. En el caso de K2-18b, estamos observando este proceso en tiempo real. Los datos están ahí, la interpretación se debate, el consenso se forma gradualmente, y cuando se alcance, cuando la comunidad científica esté lista para hacer una declaración oficial, será un momento que pasará a la historia. Mientras esperamos, vale la pena reflexionar sobre el panorama general. K2-18b es solo uno de los miles de exoplanetas conocidos, y esos miles son solo una pequeña fracción del número total de planetas de la galaxia. Se estima que solo en la Vía Láctea hay cientos de miles de millones de planetas. Muchos de ellos se encuentran en zonas habitables de sus estrellas. Muchos tienen condiciones potencialmente adecuadas para la vida. Si K2-18b es habitable, ¿cuántos mundos habitables más existen allí? Si la vida surgió de forma independiente 2 veces, en la Tierra y en K2-18b, ¿hasta qué punto está extendida en el espacio? Las estadísticas sugieren que podríamos estar a punto de descubrir que el universo está repleto de vida. Pero no toda la vida es igual. Aunque los microbios sean comunes, la vida multicelular compleja puede ser rara. Y la vida inteligente, capaz de crear tecnología y civilizaciones, puede ser aún más rara. La paradoja de Fermi,
una famosa pregunta planteada por el físico Enrico Fermi. Si existen civilizaciones extraterrestres, ¿dónde están? ¿Por qué no vemos señales de su presencia? Sugiere que o bien la vida inteligente es extremadamente rara, o bien las civilizaciones, por alguna razón, no alcanzan el nivel en el que se hacen visibles a distancias interestelares. Quizás las civilizaciones tecnológicas son efímeras y se autodestruyen a través de guerras, catástrofes ecológicas o inteligencia artificial incontrolable. Quizás los viajes interestelares son tan difíciles que ni siquiera las civilizaciones avanzadas intentan colonizar la galaxia. O quizás simplemente somos los primeros. El universo tiene 13.800 millones de años, pero la vida compleja necesita tiempo para evolucionar. Quizás la humanidad sea una de las primeras civilizaciones tecnológicas que han surgido en el espacio. El descubrimiento de vida microbiana en K2-18b no responderá directamente a estas preguntas, pero nos proporcionará información importante. Si la vida surge fácilmente, pero no vemos civilizaciones inteligentes, esto sugiere que la transición de los microbios a la inteligencia es extremadamente difícil, o que las civilizaciones son efímeras. Esta sería una noticia alarmante para la humanidad. Supondría que nuestro futuro podría ser breve, que nos enfrentaríamos a algún filtro insuperable que destruye las civilizaciones antes de que alcancen la etapa espacial. Pero si la vida es escasa, y aún así la hemos descubierto en K2-18b, esto sugiere que somos increíblemente afortunados, o que nuestra zona de la galaxia es especialmente rica en vida. En cualquier caso, cada nuevo descubrimiento nos ayuda a comprender nuestro lugar en la historia cósmica. Imaginemos el futuro, dentro de 100 años. Los telescopios de las próximas generaciones han realizado estudios detallados de cientos de exoplanetas. Sabemos cuáles son habitables, cuáles tienen biosferas, cuáles muestran signos de vida compleja. Hemos compilado un catálogo de mundos vivos. Quizás incluso hayamos descubierto signos de civilizaciones tecnológicas, contaminación atmosférica por productos químicos industriales, megaestructuras que alteran las órbitas de los planetas, señales de radio de origen artificial. La gente de esa época recordará nuestro siglo como la era de los grandes descubrimientos, cuando la humanidad supo por primera vez que no estaba sola. K2-18b pasará a los libros de texto de historia como el primer exoplaneta en el que se han descubierto biosignaturas convincentes. Los nombres de los investigadores que hicieron este descubrimiento serán conocidos por todos los escolares, como los nombres de Copérnico, Galileo y Darwin. Pero incluso dentro de 100 años, muchas preguntas seguirán sin respuesta. No podremos visitar K2-18b físicamente. No podremos tomar muestras de su vida para analizarlas en el laboratorio. Nuestra comprensión se limitará a lo que podamos observar desde lejos a través de los telescopios, y esto le da un carácter especial a nuestra búsqueda. Somos como niños que miran una isla lejana a través de unos prismáticos, que ven el verdor de la vegetación, el movimiento de los animales, pero que no pueden tocar, sentir ni experimentar plenamente. Sabemos que hay algo allí, pero no podemos comprenderlo completamente. Esta inaccesibilidad, esta frontera fundamental entre nosotros y la vida extraterrestre, que podemos detectar pero no estudiar directamente, crea una forma única de tensión científica y existencial. Quizás en un futuro lejano, dentro de siglos o milenios, si la humanidad sobrevive y continúa desarrollándose, descubramos la tecnología para los viajes interestelares. Naves generacionales que transporten a las personas en viajes de siglos a estrellas lejanas. O naves criónicas, donde las tripulaciones duermen en animosis mientras sistemas automatizados conducen la nave a través del abismo. O tal vez algo que ahora ni siquiera podemos imaginar. El uso del entrelazamiento cuántico para la comunicación instantánea,
la manipulación del espacio-tiempo para crear motores warp o agujeros de gusano, la carga de la conciencia humana en formato digital para su transmisión a velocidades lumínicas. La ciencia ficción a menudo se adelanta a los hechos científicos. Las ideas que hoy parecen imposibles pueden convertirse en realidad mañana. Y cuando la humanidad finalmente llegue a K2-18b, si es que alguna vez lo hace, ¿qué panorama encontraremos? ¿Estará el océano realmente lleno de vida, de ecosistemas de microbios y quizás de organismos más complejos adaptados a condiciones extremas? ¿O descubriremos que la vida allí solo existe en nichos estrechos, en bolsillos aislados, luchando por sobrevivir en un entorno al límite de la habitabilidad? ¿Encontraremos formas de vida tan extrañas que nos costará reconocerlas como seres vivos? ¿Organismos con una bioquímica tan diferente a la terrestre que nuestros biólogos tardarán años en comprender cómo funcionan? El primer encuentro de la humanidad con vida extraterrestre, aunque sea microbiana, será un momento de profunda importancia. Los protocolos de protección planetaria exigirán que no contaminemos el medio ambiente. Las primeras investigaciones serán cautelosas y a distancia. Sondas que se sumergen en el océano, recogen muestras de agua para analizarlas a bordo, buscan células, moléculas orgánicas, signos de metabolismo. Cuando la primera muestra de un organismo extraterrestre se encuentre bajo el microscopio, cuando los científicos vean por primera vez la estructura de una célula que se ha desarrollado en un mundo completamente diferente, será un momento comparable al primer paso del hombre en la Luna. Pero, en lugar de un logro físico, será un logro intelectual. La confirmación de que la vida es un fenómeno universal, que el universo está lleno de biología. Volvamos al momento presente. Ahora, mientras escuchas este vídeo, en algún lugar los investigadores se inclinan sobre las pantallas de sus ordenadores, analizando los últimos datos de James Webb. Los modelos estadísticos funcionan, calculando las probabilidades de las diferentes interpretaciones. Las discusiones se calientan en los intercambios de correos electrónicos y videoconferencias entre científicos de diferentes países. Algunos escriben artículos, formulando cuidadosamente cada afirmación, anticipando las objeciones de los revisores. Otros planifican las próximas observaciones, seleccionando los parámetros óptimos para confirmar o refutar hipótesis. Todo esto está sucediendo ahora, en tiempo real, y el resultado de estos esfuerzos determinará cómo la humanidad verá el espacio en las próximas décadas. El silencio de la NASA durante los últimos 3 meses no es señal de que no esté pasando nada. Al contrario, es señal de que están pasando muchas cosas. Entre bastidores se desarrolla el drama del proceso científico en toda su rigurosidad y cautela. Y cuando finalmente se haga el anuncio, sea cual sea la forma que adopte, la confirmación de la biosignatura o el reconocimiento de la incertidumbre, será el resultado de meses de arduo trabajo de cientos de personas que han dedicado su vida a la búsqueda de la verdad sobre el espacio. También es importante reconocer la contribución de los ingenieros y técnicos que han hecho posibles estas observaciones. James Webb es una maravilla de la ingeniería, el resultado de décadas de desarrollo y miles de millones de dólares de inversión. Sus espejos tienen una precisión nanométrica. Sus instrumentos son capaces de distinguir líneas espectrales con un nivel de detalle increíble. Su escudo solar protege los sensibles sensores del calor del Sol. Su órbita en el punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, proporciona una plataforma estable para las observaciones. Cada aspecto de este telescopio ha sido cuidadosamente diseñado para lograr un único objetivo: desvelar los secretos del cosmos. Y ahora, observando K2-18b, está haciendo precisamente eso.
Sin los avances tecnológicos de las últimas décadas, ni siquiera podríamos soñar con tales observaciones. Hace una generación, la idea de estudiar la composición atmosférica de un planeta alrededor de otra estrella parecía ciencia ficción. Ahora es una realidad, y dentro de otra generación, ¿quién sabe qué será posible? Quizás aprendamos no solo a detectar biomarcadores, sino también a distinguir diferentes tipos de vida basándonos en sus firmas espectrales. Quizás desarrollemos telescopios capaces de obtener imágenes de la superficie de exoplanetas con suficiente resolución como para ver continentes, océanos, nubes y posiblemente incluso grandes estructuras, si es que existen. Cada avance tecnológico abre nuevas posibilidades de descubrimiento. Al llegar al final de este estudio del misterio de K-2 18b, volvamos a la pregunta principal con la que comenzamos. ¿Qué vio James Webb en ese lejano planeta que hizo que la comunidad científica contuviera la respiración? Sabemos la respuesta: dimetilsulfuro, una molécula que en la Tierra es un biomarcador. Conocemos la interpretación. Es posible, probable, que exista vida en K-2 18b. Pero también conocemos la incertidumbre. La ciencia no da respuestas definitivas de forma instantánea. Requiere tiempo, comprobaciones, confirmaciones. Y por eso esperamos. Esperamos las próximas observaciones, los próximos artículos, los próximos anuncios. Pero incluso mientras esperamos, podemos sentir la importancia del momento. Vivimos en una época en la que, por primera vez en la historia de la humanidad, disponemos de herramientas para buscar vida en otros planetas. Vivimos en una época en la que la pregunta ¿estamos solos en el universo? Pasa del ámbito de la filosofía al de la ciencia empírica. Vivimos en una época en la que la respuesta a esta antigua pregunta puede obtenerse no a través de la fe o la especulación, sino a través de observaciones y datos. Es un privilegio, es una bendición y es una responsabilidad. La responsabilidad de buscar la verdad con diligencia, informar con honestidad sobre los hallazgos e interpretar los resultados con responsabilidad. K-2 18b, un planeta oceánico bajo un cielo de hidrógeno que gira alrededor de una enana roja a una distancia de 124 años luz, podría ser el primer mundo habitable confirmado fuera de la Tierra. O puede seguir siendo un misterio, un mundo con características químicas intrigantes, pero sin pruebas definitivas de vida. El tiempo lo dirá. Pero, independientemente del resultado, el viaje en sí mismo, el proceso de descubrimiento, debate y aproximación gradual a la verdad, es lo que hace de la ciencia la mayor aventura de la humanidad. Miramos al cielo y nos preguntamos, ¿qué hay ahí? Y lentamente, con paciencia y de forma metódica, encontramos las respuestas. Gracias por permanecer hasta el final de esta investigación sobre uno de los misterios más apasionantes de nuestro tiempo. A medida que se desarrolla la historia de K-2 18b, siga las noticias del mundo de la astronomía. Cada nueva observación nos acerca a la respuesta. Y cuando esa respuesta finalmente llegue, recuerden, ustedes estuvieron aquí, en el momento en que la humanidad se encontraba en el umbral del mayor descubrimiento de su historia. No sabemos si estamos solos, pero pronto, quizás muy pronto, lo sabremos. Y el mundo nunca volverá a ser el mismo.